Antes de sumergirnos en esta historia que helará tu sangre, dime, ¿desde qué ciudad nos estás leyendo ahora mismo? Porque lo que estás a punto de descubrir sobre la isla de las muñecas podría cambiar para siempre tu percepción sobre lo que es real y lo que pertenece al mundo de las sombras. La isla de las muñecas no es simplemente un punto turístico peculiar en los canales de Xochimilco, México. Es mucho más que eso. Es un portal, un umbral entre dos mundos, un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que casi puedes sentir el aliento frío de lo desconocido rozando tu nuca. Imagina por un momento que navegas en una trajinera por los antiguos canales aztecas de Xochimilco, rodeado de aguas tranquilas que reflejan el cielo como un espejo perfecto. El sol brilla, los pájaros cantan, todo parece apacible. Pero entonces, a medida que te adentras más profundo en los canales menos transitados, la atmósfera cambia, el aire se vuelve más denso, más pesado. Las risas de los turistas se desvanecen en la distancia hasta convertirse en un murmullo distante, casi irreal. Y es ahí, justo cuando crees que no puede haber nada más allá de la naturaleza salvaje y los árboles que se inclinan sobre las aguas oscuras, cuando la ves por primera vez. La isla de las muñecas. Lo primero que percibes no son las muñecas en sí, sino la sensación. Una opresión en el pecho, como si algo invisible presionara contra tu cuerpo. Los más sensibles reportan un mareo repentino, una desorientación que no tiene explicación lógica. Y luego, cuando tus ojos finalmente se ajustan a lo que estás viendo, el horror se manifiesta en toda su macabra gloria. Cientos, tal vez miles de muñecas cuelgan de los árboles como frutos podridos de un jardín del infierno. Algunas están decapitadas, otras tienen solo un brazo o una pierna. Hay muñecas sin ojos, con cuencas vacías que parecen mirarte directamente al alma. Otras tienen los ojos abiertos, pero están tan descoloridos y sucios que parecen pertenecer a algo que nunca fue humano, ni siquiera de juguete. Sus cuerpos están deformados por años de exposición al sol, la lluvia y el tiempo despiadado. La pintura se descascara, revelando el plástico agrietado debajo, como si fueran cadáveres momificados. Algunas muñecas tienen el cabello enredado con hojas y ramitas, creando coronas grotescas de vegetación muerta. Otras están tan cubiertas de musgo y hongos que apenas se reconoce su forma original. Pero lo más inquietante de todo no es su apariencia, es la disposición. Las muñecas no están simplemente tiradas al azar, están colocadas, posicionadas, como si alguien las hubiera puesto cuidadosamente en lugares específicos para que pudieran observar todo lo que sucede en la isla. Como centinelas silenciosos de un secreto antiguo y terrible. Para entender la isla de las muñecas, primero debemos conocer al hombre que la creó, Julián Santana Barrera. No era un artista buscando fama, ni un loco sin rumbo como muchos podrían pensar. Era un hombre atormentado por una visión, por un encuentro con lo sobrenatural que marcaría no solo su vida, sino su muerte y más allá. La historia oficial cuenta que todo comenzó en la década de 1950. Julián era un hombre sencillo, un trabajador de los canales que decidió mudarse a esta isla remota para vivir en soledad. Algunos dicen que huía de la modernidad, otros que buscaba paz espiritual. Pero la verdad es mucho más oscura. Según los relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, transmitidos de boca en boca por los habitantes de Xochimilco, Julián no eligió la isla. La isla lo eligió a él. Una tarde, mientras Julián trabajaba cerca de los canales, escuchó gritos desesperados. Corrió hacia el sonido y encontró algo que lo perseguiría por el resto de sus días. El cuerpo de una niña pequeña flotando en el agua, su vestido blanco ondulando como las alas de un ángel caído. La niña se había ahogado.
Julián intentó salvarla, se lanzó al agua con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. La pequeña ya había partido de este mundo, su rostro pálido, sus ojos cerrados, su cuerpo frío. La imagen quedó grabada a fuego en la mente de Julián. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta en las versiones simplificadas de esta historia. Julián nunca reportó el hallazgo a las autoridades. No llamó a la policía, no avisó a los familiares. En lugar de eso, dejó que el cuerpo se lo llevara la corriente, como si el canal mismo reclamara lo que le pertenecía. ¿Por qué? Algunos dicen que entró en shock. Otros sugieren que algo más oscuro estaba sucediendo, algo que Julián percibió en ese momento, pero que no pudo explicar con palabras. Esa misma noche, Julián afirmó haber visto algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras intentaba dormir en su humilde cabaña en la isla, escuchó una voz de niña que lo llamaba por su nombre. «Julián, Julián, ayúdame». Al principio pensó que era su imaginación, el trauma del día manifestándose en alucinaciones auditivas, pero la voz continuó. Noche tras noche, la misma súplica desesperada. «Julián, no me dejes sola, tengo miedo». Según los testimonios que Julián compartió con los pocos visitantes que recibía en vida, la voz no venía de ningún lugar específico, estaba en todas partes y en ninguna. Resonaba en las paredes de su cabaña, en el susurro del viento entre los árboles, en el chapoteo del agua contra la orilla. Desesperado por encontrar paz, tanto para él como para el espíritu de la niña que creía lo estaba atormentando, Julián comenzó a buscar una forma de apaciguarla. Y fue entonces cuando encontró la primera muñeca, flotando en el canal, casi como si hubiera sido enviada a él por alguna fuerza invisible. Había una muñeca vieja y maltratada. Julián la rescató del agua, la limpió lo mejor que pudo y la colgó de un árbol como una ofrenda, como un regalo para el espíritu de la niña muerta. Y por una noche, según Julián, la voz cesó. Hubo silencio, pero solo por una noche. Después de esa primera noche de silencio, la voz regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era solo una súplica, era una demanda. Más. Necesito más. No es suficiente. Julián entró en un estado de obsesión que consumiría las siguientes 5 décadas de su vida. Comenzó a buscar muñecas por todas partes. Las recogía de la basura, las encontraba flotando en los canales. Incluso llegó a cambiar sus escasos recursos y alimentos por muñecas que otros consideraban sin valor. No importaba el estado en que estuvieran. Muñecas rotas, quemadas, mutiladas. Todas eran bienvenidas en la isla, porque según Julián, cada muñeca servía un propósito. Cada una albergaba un fragmento del espíritu de la niña o de otros espíritus que habían comenzado a congregarse en la isla, atraídos por la energía que emanaba del lugar. Los habitantes locales comenzaron a notar el cambio en Julián. El hombre tranquilo y trabajador que conocían se transformó en alguien diferente. Su mirada se volvió distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Hablaba solo constantemente, manteniendo conversaciones con interlocutores invisibles. Algunos vecinos, preocupados por su bienestar mental, intentaron convencerlo de que abandonara la isla y buscara ayuda. Pero Julián se negaba rotundamente. «No puedo irme», decía con voz grave y cargada de un peso invisible. «Ellas me necesitan. Si me voy, sufrirán. Y si ellas sufren, todos sufriremos». ¿Quiénes eran ellas? Las muñecas, por supuesto. Pero también los espíritus que Julián juraba que habitaban dentro de ellas. Con el paso de los años, la isla se transformó completamente. Lo que antes era un pedazo de tierra virgen cubierto de vegetación natural se convirtió en un museo viviente del horror.
Cada árbol tenía su colección de muñecas, cada rama sostenía una figura grotesca, incluso los arbustos más pequeños tenían muñecas atadas a ellos con alambres oxidados y cuerdas podridas. Julián desarrolló rituales específicos para cada muñeca que añadía a su colección. Las limpiaba cuidadosamente, les hablaba, les explicaba por qué estaban ahí y qué se esperaba de ellas. Algunas las colgaba mirando hacia el canal, como guardianas contra los espíritus malignos que pudieran intentar cruzar el agua. Otras las colocaba mirando hacia el interior de la isla, protegiendo su cabaña y a él mismo. Pero había muñecas especiales, aquellas que Julián consideraba las más poderosas, las más conectadas con el mundo espiritual. Estas las guardaba cerca de su hogar, en lugares de honor, y les ofrecía regalos, flores, comida, incluso velas que encendía durante la noche. Los visitantes ocasionales que se atrevían a acercarse a la isla durante el día reportaban sensaciones extrañas, mareos, náuseas, una sensación de estar siendo observados constantemente. Algunos juraban haber escuchado risas de niños, aunque no había ningún niño en kilómetros a la redonda. Otros hablaban de ver movimiento en las muñecas con el rabillo del ojo, pero cuando giraban para mirar directamente, todo estaba inmóvil. A medida que pasaban los años y la fama de la isla de las muñecas comenzaba a extenderse más allá de Xochimilco, algunos valientes decidieron visitar a Julián y documentar lo que encontraban. Sus testimonios son, hasta el día de hoy, algunos de los relatos más perturbadores relacionados con fenómenos paranormales en México. Uno de los primeros visitantes en documentar su experiencia fue un periodista local llamado Carlos Mendoza, quien visitó la isla en 1985. Según su crónica, la experiencia fue como adentrarse en la mente fracturada de un hombre perseguido por demonios reales o imaginarios, imposible distinguir cuál. Carlos describe cómo Julián lo recibió con cortesía, pero con una advertencia clara. No toques las muñecas, ellas no lo toleran. Se enojan cuando extraños las tocan sin permiso. Durante su estancia de apenas 3 horas en la isla, el periodista afirmó haber experimentado fenómenos que desafiaban toda lógica. Las muñecas, según su testimonio, parecían seguirlo con la mirada. Cuando se movía de un lugar a otro, podía jurar que las cabezas de las muñecas giraban ligeramente para mantenerlo en su campo de visión. Sé que suena absurdo, escribió Carlos. Sé que la mente puede jugarnos trucos, especialmente en un lugar tan inquietante, pero no estoy hablando de impresiones vagas, estoy hablando de movimiento real, visible, que capturé parcialmente en fotografías que luego revelaron detalles que no vi con mis propios ojos. Las fotografías que acompañaban el artículo mostraban muñecas en diferentes posiciones, y en algunas, si mirabas con atención, parecía haber rostros en las sombras detrás de las muñecas. Rostros que no eran de plástico ni de tela, sino que parecían etéreos, fantasmales. Otro testimonio escalofriante proviene de una familia que visitó la isla en 1993. Los García, una familia de 4 personas de Ciudad de México, decidieron hacer una excursión de un día a Xochimilco y, por curiosidad, pidieron a su trajinero que los llevara a ver la famosa isla de las muñecas. Lo que comenzó como una visita turística rápidamente se convirtió en una pesadilla que, según sus propias palabras, los perseguiría por años. La hija menor, una niña de 7 años llamada Sofía, comenzó a comportarse de forma extraña apenas pisaron la isla. Se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia un árbol específico, donde colgaban varias muñecas particularmente deterioradas. Cuando sus padres le preguntaron qué sucedía, Sofía dijo con una voz que no parecía la suya. Ella dice que la ayude, dice que está atrapada y que duele. Los padres, alarmados, intentaron llevar a Sofía de regreso a la trajinera,
Pero la niña se resistía, gritando que la muñeca estaba llorando y que necesitaba llevarla a casa. Solo cuando Julián intervino, hablándole suavemente a Sofía y a las muñecas, la niña se calmó lo suficiente como para permitir que su familia la alejara de la isla. Durante semanas después de la visita, Sofía tuvo pesadillas terribles. Despertaba gritando sobre las muñecas que quieren jugar y la niña del agua que no puede irse. La familia buscó ayuda psicológica, pero los terapeutas no pudieron encontrar una explicación lógica para el trauma repentino de la niña. Fue solo después de que un curandero local realizara una limpia espiritual que Sofía finalmente pudo dormir tranquila de nuevo. El curandero afirmó que la niña había sido tocada por las energías de la isla, que algo había intentado seguirla a casa. A medida que la isla de las muñecas ganaba notoriedad, varios investigadores de fenómenos paranormales intentaron estudiar el lugar de manera más sistemática. Sus hallazgos, aunque no concluyentes en el sentido científico tradicional, añaden capas fascinantes y perturbadoras a la historia. En 1998, un equipo de parapsicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una investigación de 3 días en la isla. Trajeron consigo equipo de medición electromagnética, cámaras térmicas, grabadoras de audio de alta sensibilidad y diversos instrumentos diseñados para detectar anomalías ambientales. Los resultados fueron inquietantes. Los detectores electromagnéticos registraron fluctuaciones inusuales en varios puntos de la isla, especialmente alrededor de ciertos grupos de muñecas que Julián identificaba como las más activas. Estas fluctuaciones no tenían una fuente obvia. No había cables eléctricos en la isla, ni torres de transmisión cercanas, ni ninguna explicación tecnológica para los picos de actividad electromagnética. Las cámaras térmicas capturaron algo aún más extraño. En varias ocasiones durante la noche detectaron firmas de calor que se movían entre los árboles, siluetas que parecían de tamaño humano o de niño, pero que desaparecían cuando los investigadores intentaban acercarse. Pero lo más perturbador fueron las grabaciones de audio. Durante las horas nocturnas, las grabadoras capturaron voces. No eran sonidos ambiguos que pudieran interpretarse de diversas formas. Eran voces claras, distintas, hablando en español. Algunas parecían de niños, otras de adultos. Decían cosas como: ¿dónde está Julián? No me gusta estar aquí. Ayúdame a salir. Ella nos mantiene atrapadas. Los investigadores, siguiendo protocolos científicos estrictos, descartaron contaminación de audio de fuentes externas. No había radios, televisores o personas hablando en el área. Las voces estaban siendo captadas directamente por los micrófonos en la isla. Uno de los investigadores, el doctor Roberto Fuentes, quien era conocido por su escepticismo hacia fenómenos paranormales, admitió públicamente después de la investigación: no puedo explicar lo que experimentamos en esa isla. Mi mente racional busca respuestas lógicas, pero honestamente no las encuentro. Algo está sucediendo allí que desafía nuestra comprensión actual de la realidad. El 17 de abril de 2001, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto en el mismo lugar donde todo había comenzado, en el agua del canal cerca de su isla. Las circunstancias de su muerte son tan misteriosas como la vida que llevó. Oficialmente se determinó que Julián se ahogó, pero los detalles específicos plantean más preguntas que respuestas. Según el informe oficial, Julián fue encontrado por su sobrino, quien había ido a visitarlo ese día. El cuerpo flotaba en el canal, en el mismo lugar exacto donde, 50 años antes, Julián afirmaba haber encontrado a la niña ahogada que inició toda esta historia. La coincidencia es demasiado perfecta para ser ignorada. De todos los lugares donde Julián podría haber muerto, de todas las formas en que podría haber fallecido,
Murió exactamente de la misma manera y en el mismo lugar que la niña que lo obsesionó durante medio siglo. El sobrino de Julián reveló detalles perturbadores sobre ese día. Según su testimonio, antes de encontrar el cuerpo, escuchó a Julián hablando con alguien. «Pensé que tenía visitas», dijo el sobrino. «Escuché su voz claramente, como si estuviera teniendo una conversación, pero había algo raro en su tono. Sonaba contento, casi aliviado, como si estuviera hablando con alguien a quien había esperado ver durante mucho tiempo. Cuando el sobrino se acercó al lugar de donde provenía la voz, no encontró a nadie más que a Julián, quien estaba de pie junto al canal, mirando fijamente al agua. El sobrino le gritó, pero Julián no respondió. Simplemente seguía mirando el agua como hipnotizado. «Me acerqué más», continuó el sobrino, «y fue entonces cuando vi algo en el agua. Era como una sombra, pero no una sombra normal. Tenía forma, tenía contorno. Parecía ser la silueta de una niña pequeña, extendiéndose hacia Julián como si quisiera tomar su mano». El sobrino corrió hacia Julián, pero antes de poder alcanzarlo, Julián dio un paso adelante y simplemente entró al agua. No fue como si se hubiera tropezado o perdido el equilibrio. Fue un paso deliberado, como alguien que camina hacia un abrazo esperado. «No intentó nadar», recordó el sobrino con lágrimas en los ojos. «No luchó. Solo se dejó hundir, con una expresión de paz en su rostro que nunca le había visto antes. Era como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Para cuando el sobrino pudo sacar el cuerpo del agua, Julián ya había fallecido. Y en su mano, apretada con fuerza incluso en la muerte, había algo que el sobrino nunca olvidaría: un pequeño vestido blanco de muñeca, empapado y manchado. Después de la muerte de Julián, su familia se enfrentó a una decisión difícil sobre qué hacer con la isla. Al final, decidieron dejarla prácticamente intacta y abrirla al público como una especie de atracción turística no oficial. La familia no cobra entrada, pero aceptan donaciones que usan para mantener la cabaña de Julián y preservar las muñecas originales. Pero algo cambió en la isla después de la muerte de Julián. Los visitantes comenzaron a reportar experiencias aún más intensas que antes. Algunos turistas afirman que en las noches de luna llena pueden ver la figura de un hombre mayor caminando entre los árboles, cuidando de sus muñecas como lo hizo en vida. Cuando intentan acercarse, la figura desaparece, dejando solo el eco de una voz anciana susurrando palabras ininteligibles. Una guía turística local llamada María Elena, quien ha llevado cientos de grupos a la isla en los últimos 20 años, tiene su propia colección de historias escalofriantes. «He visto cosas que no puedo explicar», admite María Elena. Una vez, un grupo de turistas estadounidenses se burló de las muñecas, diciendo que todo era un fraude y que la historia de Julián era inventada. Literalmente, mientras uno de ellos se reía y señalaba una muñeca, la muñeca cayó del árbol y aterrizó a sus pies. No había viento ese día, nada que pudiera explicar por qué cayó justo en ese momento. El turista se puso pálido y corrió de regreso a la trajinera. Los investigadores paranormales han intensificado sus visitas a la isla desde la muerte de Julián. Un equipo de investigadores japoneses visitó la isla en 2015 con cámaras de visión nocturna de última generación. Durante una vigilia nocturna, capturaron lo que ellos describieron como la evidencia más clara de actividad paranormal que habían presenciado en sus 20 años de investigación. Las cámaras mostraron lo que parecían ser orbes de luz moviéndose entre las muñecas, no de forma aleatoria, sino con patrones deliberados, como si estuvieran danzando. En un momento, las luces convergieron en un punto específico y, durante aproximadamente 5 segundos, formaron lo que parecía ser la silueta de una persona pequeña antes de dispersarse nuevamente.
Existe una regla no escrita entre los guías turísticos de Xochimilco. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que los visitantes se lleven muñecas de la isla. Pero por supuesto, siempre hay alguien que no escucha las advertencias. En 2007, un turista británico llamado Thomas Reynolds visitó la isla con un grupo de amigos durante un viaje de mochilero por México. Thomas, que se consideraba un racionalista y escéptico declarado, pensó que sería gracioso llevarse la cabeza de una de las muñecas más deterioradas como souvenir. Sus amigos le advirtieron en contra, pero Thomas se rió de sus preocupaciones. «Son solo muñecas viejas», dijo, mientras arrancaba la cabeza de una muñeca particularmente escalofriante que colgaba cerca de la cabaña de Julián. Durante los siguientes días de su viaje, Thomas comenzó a experimentar síntomas extraños, dolores de cabeza severos, náuseas constantes y, lo más perturbador, pesadillas recurrentes donde una niña pequeña lo perseguía gritando que le devolviera lo que le pertenecía. Al principio, Thomas atribuyó los síntomas a una intoxicación alimentaria o al estrés del viaje, pero las cosas empeoraron cuando regresó a Inglaterra. Las pesadillas se intensificaron. Comenzó a escuchar pasos en su apartamento cuando estaba solo. Objetos se movían de sus lugares sin explicación, y en varias ocasiones juró haber visto la figura de una niña de pie en las esquinas de su habitación, mirándolo con ojos vacíos. Desesperado, Thomas contactó a un médium local, quien, después de escuchar su historia, le dijo: «Debes devolver lo que tomaste, no hay otra forma de romper la conexión». 3 meses después de su visita original, Thomas regresó a México específicamente para devolver la cabeza de la muñeca. Según su propio testimonio publicado en un foro de viajes paranormales, en el momento exacto en que colgó la cabeza de vuelta en la isla, sintió como si un peso enorme fuera levantado de sus hombros. «Las pesadillas cesaron esa misma noche», escribió Thomas. «Nunca más volví a experimentar ninguno de los fenómenos extraños. No sé si realmente estaba siendo perseguido por algo o si fue todo psicológico, pero puedo decir esto con certeza. Nunca más volveré a dudar del poder de lugares como la Isla de las Muñecas». Más allá de los sustos y las historias de terror, la Isla de las Muñecas representa algo más profundo en la psique cultural mexicana y, por extensión, en la experiencia humana universal. México tiene una relación única con la muerte, una que difiere significativamente de la perspectiva occidental típica. El Día de los Muertos, una de las celebraciones más importantes del país, ejemplifica esta actitud. La muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transformación, una continuación de la existencia en otra forma. La Isla de las Muñecas encaja perfectamente en esta cosmovisión. No es simplemente un lugar espeluznante, es un altar prolongado, un memorial viviente que honra a aquellos que han partido. Las muñecas no son decoraciones macabras, sino ofrendas, cada una representando un alma, una memoria, una conexión con el más allá. Antropólogos que han estudiado la isla la comparan con otros sitios sagrados mexicanos donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan intencionalmente. Es un espacio liminal, un lugar entre mundos, similar en espíritu a los antiguos templos aztecas donde se realizaban rituales para comunicarse con los dioses y los ancestros. Las muñecas ocupan un lugar especial en nuestra conciencia. Son representaciones humanas, pero no humanas. Nos miran con ojos que parecen reales pero que no ven. Esta ambigüedad las coloca en lo que los psicólogos llaman el valle inquietante, lo suficientemente humanas para resonar con nuestras emociones, pero lo suficientemente no humanas para causar incomodidad. Las muñecas rotas y deterioradas de la isla amplifican este efecto. Ya no son juguetes inocentes de niños.
Son recordatorios de la mortalidad, de la decadencia, de cómo incluso nuestras posesiones más queridas eventualmente se degradan y se descomponen. Cada muñeca sin ojos es como una calavera, un memento mori que nos recuerda nuestra propia fragilidad. Para los habitantes de Xochimilco, la isla ha sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, ha traído turismo y dinero a una región que históricamente ha sido económicamente marginalizada. Pero también ha traído comercialización y algunos dirían falta de respeto. María, sobrina de Julián, compartió en una entrevista: «Mi tío no estaba loco, estaba dedicado. Toda su vida fue un acto de fe, de protección, de amor por las almas perdidas. Cuando veo a turistas riéndose y haciendo bromas sobre las muñecas, siento que están riéndose de él, de su dolor, de su misión. Pero también entiendo que cada persona que viene a la isla es tocada de alguna manera». Quizás esa era parte de su propósito, hacer que la gente piense sobre cosas más grandes que ellos mismos. La Isla de las Muñecas continúa siendo uno de los lugares más enigmáticos y perturbadores del mundo. Miles de visitantes llegan cada año, algunos buscando emociones fuertes, otros buscando respuestas a preguntas que no saben cómo formular. Algunos vienen buscando sanación, como Carmen Rodríguez, quien visitó la isla con su esposo y su hijo adolescente en 2017. Habían perdido a su hija menor, Isabella, en un accidente de tráfico 2 años antes. Carmen llevó consigo una muñeca que había pertenecido a Isabella y con el permiso de los cuidadores de la isla, la colgó en un árbol. Mientras colgaba la muñeca de Isabella, recordó Carmen, sentí algo que no había sentido desde su muerte. Era paz. Como si ella me estuviera diciendo que estaba bien, que estaba en un lugar rodeada de otras almas, que no estaba sola. Carmen y su familia pasaron 1 hora en silencio en la isla. No experimentaron nada aterrador ni escucharon voces fantasmales, pero todos sintieron algo. Fue como si un peso se hubiera levantado, dijo el esposo de Carmen. No puedo explicarlo mejor que eso. Llegamos cargando años de dolor, y cuando nos fuimos el dolor seguía allí, pero era más ligero, más manejable. La realidad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué es la Isla de las Muñecas. Es un lugar realmente embrujado, donde los espíritus de los muertos caminan entre las muñecas. ¿O es un monumento al poder de la creencia humana, un lugar donde nuestros miedos y esperanzas cobran vida de formas que apenas comprendemos? Quizás la verdad está en algún punto intermedio. Quizás Julián Santana, un hombre sencillo que encontró una niña ahogada, abrió sin saberlo una puerta que nunca pudo cerrarse. Una puerta entre mundos, entre la vida y la muerte, entre lo que conocemos y lo que tememos conocer. Lo que sí sabemos es esto: un hombre pasó 50 años de su vida en un lugar aislado, hablando con voces que solo él podía oír, cuidando de muñecas que creía contenían almas, y cuando murió, murió de la misma manera que la niña que inició su obsesión, en el mismo lugar exacto, 50 años después. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Locura? ¿Realidad sobrenatural? La respuesta probablemente depende menos de lo que realmente sucedió en esa isla y más de lo que estamos dispuestos a creer sobre la naturaleza de la realidad misma. Pero la historia no termina con la muerte de Julián. De hecho, algunos dirían que apenas comienza un nuevo capítulo, uno aún más oscuro y complejo que todo lo anterior. Luciana Márquez, una médium que visitó la isla en 2016, afirma haber experimentado algo que cambió completamente su comprensión de lo que realmente es este lugar. Luciana había trabajado durante años con personas en duelo, ayudándolas supuestamente a comunicarse con sus seres queridos fallecidos, pero nada la había preparado para lo que encontraría en la Isla de las Muñecas. Cuando llegué a la isla, relata Luciana,
Fue como si me sumergiera en un océano de voces. No era una o dos entidades, eran docenas, tal vez cientos, todas hablando al mismo tiempo, todas buscando atención, todas con sus propias historias de dolor y pérdida. Según Luciana, la niña ahogada que supuestamente inició todo no era la única alma en la isla. De hecho, ella ni siquiera era la presencia más fuerte. Luciana afirma haber contactado con múltiples espíritus, niños, adultos, ahogados, suicidas, víctimas de violencia. Todos, según ella, atraídos por la energía que Julián había creado con su trabajo de décadas. Una de las presencias más fuertes era una mujer joven llamada Esperanza, cuenta Luciana. Me dijo que se había ahogado en los canales en la década de 1970, intentando escapar de una situación de violencia doméstica. Murió llena de miedo y confusión, no entendía que había muerto. Estuvo perdida durante mucho tiempo hasta que encontró este lugar, esta isla, donde Julián estaba creando refugios para almas como ella. Luciana concluyó algo perturbador. Julián no sabía completamente lo que estaba haciendo. Pensaba que estaba protegiendo a una niña, pero en realidad había creado un faro, una señal para todas las almas perdidas de la región. Esta isla es como un refugio para espíritus que no tienen otro lugar a donde ir. El escéptico que no pudo negar la evidencia. James Patterson, un ingeniero de software de San Francisco que se consideraba un racionalista absoluto, visitó la Isla de las Muñecas en 2015, específicamente para desacreditar las afirmaciones paranormales. Llevó consigo equipo de medición, cámaras y una actitud de superioridad escéptica que, según admitió más tarde, era probablemente insoportable. Su plan era pasar varias horas en la isla, documentar cuidadosamente la falta de evidencia paranormal y escribir un blog post detallado explicando por qué la isla no estaba embrujada y por qué la gente era tonta por creer en fantasmas. Las cosas no salieron según el plan. La primera hora fue exactamente lo que esperaba, escribió James en su blog. Muñecas espeluznantes, sí, pero claramente solo muñecas. Aire denso y pesado, pero explicable por la humedad y la vegetación densa. Me sentía reivindicado. Pero entonces sucedió algo que James no pudo explicar. Estaba grabando video de una sección particular de la isla, donde varias muñecas colgaban en un círculo casi perfecto. En el video, claramente, se puede escuchar la voz de James narrando lo que está viendo, y luego, también claramente, se escucha otra voz. Una voz de niña que dice, ¿por qué no crees? James se congeló, reprodujo el video inmediatamente. La voz estaba allí, indiscutible, capturada en audio digital en la isla. No había nadie más, excepto James y su guía, quien estaba al otro lado de la isla en ese momento. Mi primer instinto fue racionalizar, admitió James. Interferencia de radio. Un turista distante cuya voz de alguna manera fue capturada, cualquier cosa excepto lo obvio, pero mientras más lo analizaba, menos sentido tenían mis explicaciones. James pasó los siguientes meses enviando el audio a expertos, tratando de encontrar una explicación. Ninguno pudo proporcionar una que fuera completamente satisfactoria. La voz estaba allí, clara como el cristal, diciendo palabras específicas que no podían ser fácilmente descartadas como pareidolia auditiva. No voy a decir que ahora creo en fantasmas, escribió James en su conclusión, pero diré esto, hay cosas en este mundo que nuestra ciencia actual no puede explicar completamente, y la Isla de las Muñecas es definitivamente un lugar donde suceden cosas inexplicables. Ya no me siento cómodo descartando las experiencias de otros como simple estupidez. Algo está pasando allí. ¿Qué es exactamente? Honestamente, no lo sé. Teorías que intentan desentrañar el misterio. A lo largo de los años,
Numerosas teorías han emergido intentando explicar el fenómeno de la isla de las muñecas. Algunas son mundanas, otras rayanas en lo fantástico. Pero todas buscan responder la misma pregunta fundamental. ¿Qué es realmente este lugar? La teoría del trauma psicológico. Algunos psicólogos han propuesto que Julián Santana sufría de un trastorno mental no diagnosticado, posiblemente desencadenado por el trauma de encontrar a la niña ahogada. Según esta teoría, la culpa de no haber podido salvarla lo consumió hasta el punto de crear una realidad alternativa en su mente, donde podía protegerla a través de las muñecas. Esta explicación tiene sentido desde un punto de vista clínico. El trastorno de estrés postraumático, combinado con el aislamiento social prolongado, podría haber llevado a Julián a desarrollar alucinaciones auditivas y visuales que interpretó como espíritus reales. Las muñecas habrían sido su forma de lidiar con el trauma, una manera de procesar un dolor que nunca pudo superar. Pero esta teoría no explica las experiencias de cientos de visitantes que nunca conocieron a Julián, que visitaron la isla después de su muerte y aún así reportaron fenómenos inexplicables. ¿Puede un trauma individual crear una energía colectiva tan poderosa que afecta a extraños décadas después? La teoría del vórtice energético. Los expertos en lo paranormal proponen algo más esotérico. Según esta teoría, la isla se encuentra en lo que algunos llaman un punto de poder o vórtice energético, lugares en la Tierra donde el velo entre nuestro mundo y otros planos de existencia es más delgado. Xochimilco tiene una larga historia precolombina. Los aztecas consideraban estos canales sagrados, lugares donde los dioses y los espíritus se comunicaban con los humanos. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que Julián, quizás sin saberlo, reabrió conexiones antiguas cuando comenzó su colección de muñecas. Las muñecas, en muchas culturas, han sido usadas como vasijas para espíritus. En prácticas de vudú, santería y otras tradiciones mágicas, los objetos con forma humana se consideran contenedores ideales para energías espirituales. Julián, al concentrar cientos de estas vasijas en un solo lugar, habría creado accidentalmente un faro para entidades del más allá. Esta teoría explicaría por qué la actividad paranormal parece haberse intensificado con el tiempo, a medida que más muñecas fueron añadidas a la isla. Cada nueva muñeca habría sido como agregar otro canal, otro punto de entrada para lo sobrenatural. La teoría de la niña inexistente. Una de las teorías más perturbadoras es también la más simple. La niña ahogada nunca existió. No hay registros oficiales de ninguna niña que se ahogara en esos canales durante el período en que Julián afirmaba haber hecho el descubrimiento. No hay reportes policiales, no hay obituarios, no hay familias que hayan reclamado a una hija perdida. Entonces, ¿qué vio realmente Julián en el agua ese día? Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido una visión premonitoria, una ventana al futuro de su propia muerte. Otros proponen algo más oscuro, que Julián nunca vio un cuerpo real, sino algo más, algo que tomó la forma de una niña ahogada para atraerlo hacia un destino específico. Esta teoría sugiere que la isla misma es la entidad consciente, un lugar con voluntad propia que necesitaba un guardián, un cuidador que dedicara su vida a mantenerla activa. Julián fue elegido, y la visión de la niña fue simplemente el anzuelo para atraparlo. La teoría de la forma de pensamiento colectiva, una teoría más moderna, propuesta por investigadores de la psicología transpersonal, sugiere que la isla de las muñecas es un ejemplo de cómo la conciencia humana puede afectar e incluso alterar la realidad física. Según esta perspectiva, Julián no estaba loco ni estaba siendo contactado por espíritus. En cambio, su creencia intensa y sostenida durante décadas habría creado una forma de pensamiento tan poderosa
que se volvió semiautónoma. Esta forma de pensamiento, alimentada por las emociones de miedo, tristeza y fascinación de miles de visitantes a lo largo de los años, habría adquirido una existencia propia. En otras palabras, la isla es embrujada porque creemos que está embrujada. Nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestra disposición a creer en lo sobrenatural habrían dado vida literal a los fantasmas que reportamos. Esta teoría es intrigante porque reconcilia las experiencias subjetivas de los visitantes con la falta de evidencia científica concluyente. Los fenómenos son reales para quienes los experimentan, pero su origen está en la psique humana colectiva más que en entidades externas. Lugares, hermanos del terror. La Isla de las Muñecas no es única en su capacidad para generar experiencias paranormales. En todo el mundo existen lugares que comparten características similares, sitios donde lo inexplicable parece manifestarse con mayor facilidad. Aokigahara, el bosque de los suicidios. Al pie del monte Fuji se encuentra Aokigahara, un bosque denso y oscuro conocido como uno de los lugares más embrujados de Japón. La similitud con la Isla de las Muñecas es inquietante. Ambos son lugares naturales que se han convertido en receptáculos de tragedia humana y supuestamente de energía espiritual atrapada. En Aokigahara, cientos de personas han terminado con sus vidas a lo largo de las décadas. Los árboles del bosque están marcados con cintas que utilizan los equipos de rescate para no perderse, creando un paisaje visual tan perturbador como las muñecas colgantes de Xochimilco. Los visitantes de ambos lugares reportan sensaciones similares: una opresión en el pecho, la sensación de ser observados, voces susurrantes que parecen venir de todas partes y de ninguna. Ambos lugares tienen la reputación de atrapar almas, de ser sitios donde los muertos no pueden o no quieren seguir adelante. Poveglia, la isla de la peste. En la laguna veneciana existe una pequeña isla llamada Poveglia, que comparte con la Isla de las Muñecas el dudoso honor de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Durante la peste bubónica, Poveglia fue usada como una estación de cuarentena donde miles murieron en agonía. Más tarde se construyó un hospital psiquiátrico en la isla, donde, según las leyendas, se realizaban experimentos brutales en los pacientes. Hoy Poveglia está abandonada y se dice que está tan intensamente embrujada que incluso los lugareños se niegan a acercarse. Los pocos investigadores que han visitado la isla reportan fenómenos casi idénticos a los de la Isla de las Muñecas. Apariciones de figuras espectrales, sonidos inexplicables y una sensación abrumadora de desesperación y tristeza. El bosque Oia Baciu. En Rumania existe un bosque conocido como Oia Baciu, que ha sido llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Los visitantes reportan pérdida de tiempo, náuseas inexplicables, quemaduras misteriosas en la piel y avistamientos de figuras espectrales y objetos voladores no identificados. Lo más inquietante de Oia Baciu es una zona circular dentro del bosque donde no crece vegetación, como si la tierra misma hubiera sido maldecida. Los árboles alrededor de esta área crecen de formas retorcidas y antinaturales, recordando la manera en que las muñecas de la isla cuelgan en ángulos imposibles y perturbadores. La conexión entre estos lugares sugiere algo intrigante: que el trauma humano intenso, especialmente cuando involucra muerte en masa o sufrimiento prolongado, puede de alguna manera imprimir una ubicación, dejando una huella energética que persiste mucho después de que los eventos originales hayan terminado. El turismo oscuro y nuestra fascinación con el horror. La popularidad de la Isla de las Muñecas como destino turístico nos dice algo importante sobre la naturaleza humana. Estamos fascinados por lo macabro,
atraídos por lugares que nos hacen sentir miedo y asombro en igual medida. El turismo oscuro, como se conoce académicamente, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Lugares como Chernóbil, campos de concentración, sitios de desastres y, sí, islas cubiertas de muñecas embrujadas, atraen a millones de visitantes cada año. ¿Por qué? Los psicólogos sugieren varias razones. Algunos buscan confrontar sus propios miedos en un ambiente controlado. Otros desean conectarse con historias humanas profundas de tragedia y resistencia. Y otros más están simplemente buscando experiencias únicas que puedan compartir en redes sociales, convirtiendo el horror en moneda de entretenimiento. La isla de las muñecas satisface todas estas necesidades. Es lo suficientemente aterradora para proporcionar un estímulo emocional real. Tiene una historia humana genuina que evoca empatía y compasión, y es visualmente impactante, perfecta para fotografías y videos que se vuelven virales en Internet. Pero esta comercialización del horror plantea preguntas éticas importantes. ¿Es apropiado convertir el dolor y la obsesión de un hombre en entretenimiento? ¿Qué perdemos cuando transformamos lugares sagrados o profundamente personales en atracciones turísticas? El impacto en la comunidad local. Para los habitantes de Xochimilco, la isla ha sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, ha traído turismo y dinero a una región que históricamente ha sido económicamente marginalizada. Los trajineros que transportan visitantes a la isla pueden ganar más en un día llevando turistas curiosos que en una semana realizando trabajos tradicionales. Pero también ha traído comercialización y, algunos dirían, falta de respeto. La historia sagrada y personal de Julián Santana se ha convertido en entretenimiento. Las muñecas que él colgó con reverencia y propósito espiritual ahora son fondos para selfies. Algunos miembros de la familia de Julián han expresado sentimientos encontrados sobre la fama de la isla. María, sobrina de Julián, explicó: «Mi tío no estaba loco, estaba dedicado. Toda su vida fue un acto de fe, de protección, de amor por las almas perdidas. Cuando veo a turistas riéndose y haciendo bromas sobre las muñecas, siento que están riéndose de él, de su dolor, de su misión». Sin embargo, María también reconoce que la isla tiene un impacto positivo en algunas personas. Cada persona que viene a la isla es tocada de alguna manera. Quizás esa era parte de su propósito, hacer que la gente piense sobre cosas más grandes que ellos mismos. El espejo cultural de México. Más allá de lo paranormal, la isla de las muñecas representa algo profundamente arraigado en la cultura mexicana, una relación única con la muerte que difiere significativamente de la perspectiva occidental típica. El Día de los Muertos, una de las celebraciones más importantes del país, ejemplifica esta actitud. La muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transformación, una continuación de la existencia en otra forma. Los mexicanos construyen altares para sus muertos, les llevan comida y bebida, celebran su memoria con alegría en lugar de solo tristeza. La isla de las muñecas encaja perfectamente en esta cosmovisión. No es simplemente un lugar espeluznante, es un altar prolongado, un memorial viviente que honora a aquellos que han partido. Las muñecas no son decoraciones macabras, sino ofrendas, cada una representando un alma, una memoria, una conexión con el más allá. El doctor Carlos Navarrete, un antropólogo cultural de la UNAM, propone que la isla funciona como un espejo oscuro de la sociedad. Las muñecas representan la inocencia perdida, no solo de individuos, sino de toda una cultura, explica. En un México que lucha con violencia, desapariciones y tragedias constantes, la isla de las muñecas se convierte en un símbolo de todas las almas que no han encontrado paz,
de todos los niños perdidos, de toda la inocencia arrebatada. Sanación en el lugar más inesperado. No todas las historias de la isla son de terror. Algunas son de sanación inesperada, de consuelo encontrado en el lugar más improbable. Andrea, quien visitó la isla en 2018, 10 años después de perder a su hija en un accidente de tráfico, llevaba consigo una muñeca que había pertenecido a su hija. No sé por qué sentí que necesitaba ir allí, dice Andrea. Solo sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegué y colgué la muñeca de mi hija entre las otras, sentí algo. Era como si mi hija me estuviera diciendo que estaba bien, que finalmente podía dejar ir el dolor y seguir adelante. Sé que suena irracional, pero en ese momento, en ese lugar, sentí una paz que no había sentido en una década. Para algunas personas, la isla se ha convertido en un lugar de peregrinaje, un sitio donde pueden conectarse con sus seres queridos perdidos de una manera que no pueden en ningún otro lugar. Las muñecas que añaden a la colección son más que simples objetos, son símbolos de amor, memoria y esperanza de que la muerte no es realmente el final. Después de explorar todas las teorías, todos los testimonios, todas las experiencias documentadas, volvemos a la pregunta fundamental que nadie puede responder con certeza. ¿Qué es realmente la isla de las muñecas? ¿Es un lugar genuinamente embrujado donde los espíritus de los muertos caminan entre las muñecas deterioradas? ¿O es un monumento al poder de la creencia humana, un lugar donde nuestros miedos y esperanzas cobran vida de formas que apenas comprendemos? Fue Julián Santana, un hombre mentalmente enfermo que pasó 50 años persiguiendo una alucinación. ¿O fue un visionario que pudo ver más allá del velo que separa nuestro mundo del siguiente, dedicando su vida a proteger y consolar a las almas perdidas? ¿Son las experiencias paranormales reportadas por miles de visitantes simplemente el resultado de expectativas y sugestión psicológica? ¿O hay realmente algo en esa isla, algo que la ciencia aún no puede medir ni explicar? La verdad probablemente está en algún punto intermedio, en un espacio gris donde lo racional y lo inexplicable se encuentran y se fusionan de maneras que desafían nuestra comprensión. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: Julián Santana Barrera dedicó 50 años de su vida a algo que para él era real y profundamente importante. Vivió con propósito, aunque ese propósito parezca extraño o incomprensible para muchos. Y cuando murió, murió en paz, caminando hacia el agua con una sonrisa en su rostro, como si finalmente hubiera completado su misión. Quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos saber si los fantasmas son reales o si las muñecas verdaderamente albergan almas. Quizás lo que importa es que un hombre encontró significado en su vida cuidando lo que él creía eran espíritus perdidos, y que su legado continúa tocando las vidas de miles de personas décadas después de su muerte. El legado eterno de las muñecas. Hoy, la isla de las muñecas permanece como uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes del mundo. Las muñecas siguen colgando de los árboles, más deterioradas con cada año que pasa, pero de alguna manera más poderosas precisamente por su decadencia. Nuevas muñecas se añaden constantemente. Algunos visitantes las traen como ofrendas, otros como memoriales para seres queridos perdidos. Cada muñeca nueva se convierte parte de la colección, parte de la historia, parte del misterio. La cabaña de Julián todavía está en pie, mantenida por su familia como un pequeño museo. Sus pertenencias personales permanecen donde las dejó: su cama, su mesa, sus herramientas. Es como si todavía viviera allí, como si en cualquier momento pudiera caminar por la puerta y continuar su trabajo eterno. Los guías turísticos cuentan las mismas historias una y otra vez, pero cada grupo de visitantes las experimenta de manera diferente.
Algunos se van aterrorizados, jurando nunca regresar. Otros se van intrigados, cuestionando todo lo que pensaban saber sobre la realidad. Y algunos pocos se van transformados, habiendo encontrado algo en esa isla que no sabían que estaban buscando. La isla continúa generando nuevas historias, nuevos testimonios, nuevos misterios. Cada año trae nuevos reportes de fenómenos inexplicables, nuevas fotografías que capturan cosas que no deberían estar allí, nuevas grabaciones de voces que no tienen fuente identificable. Y mientras el mundo moderno avanza con su tecnología y su racionalidad, la isla de las muñecas permanece como un recordatorio de que hay cosas que no pueden ser completamente explicadas, lugares donde las reglas normales no parecen aplicarse, espacios donde lo imposible se vuelve posible. Al final, la isla de las muñecas nos confronta con preguntas fundamentales sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la realidad. Nos obliga a considerar si nuestra comprensión del mundo es completa o si hay capas de existencia que aún no hemos comenzado a comprender. Nos recuerda que el dolor humano es real y tangible, que deja marcas no solo en nuestras almas, sino posiblemente en los lugares mismos donde ese dolor se experimenta. Nos muestra que la frontera entre la locura y la visión, entre la obsesión y la dedicación, es más borrosa de lo que nos gustaría admitir. Y quizás, lo más importante, nos enseña que hay muchas formas de encontrar significado en la vida, incluso si esas formas parecen extrañas o aterradoras para los demás. Julián Santana encontró su propósito cuidando de espíritus que quizás existían solo en su mente, o quizás eran tan reales como tú y yo. No podemos saber con certeza cuál es la verdad, y tal vez eso está bien, porque al final lo que hace que la isla de las muñecas sea tan poderosa no es si está genuinamente embrujada o no. Es que nos hace sentir algo profundo, algo que trasciende el entretenimiento superficial o el turismo casual. Nos conecta con misterios antiguos, con preguntas que la humanidad ha estado haciendo desde que ganamos conciencia. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Persiste algo de nosotros? Y si persistimos, ¿a dónde vamos? La isla de las muñecas no tiene las respuestas a estas preguntas, pero nos recuerda que las preguntas mismas son importantes, que vale la pena contemplarlas, que hay poder en el misterio mismo. Así que la próxima vez que veas una muñeca vieja y deteriorada, tal vez te detengas un momento, tal vez te preguntes qué historias podría contar si pudiera hablar, qué ha visto con esos ojos de plástico, qué recuerda del niño que una vez la amó. Y si algún día te encuentras navegando por los canales de Xochimilco y ves a lo lejos una isla cubierta de árboles de los que cuelgan cientos de figuras extrañas, tal vez te atreverás a visitarla. Tal vez caminarás entre las muñecas, sintiendo el peso de su mirada silenciosa. Tal vez escucharás algo en el susurro del viento que no deberías poder escuchar. Y cuando regreses a tu vida normal, a tu mundo de lógica y razón, tal vez te llevarás contigo una pequeña duda, una pregunta persistente que nunca desaparecerá completamente. Porque eso es lo que hace la isla de las muñecas. No solo asusta, transforma, cambia la forma en que ves el mundo, aunque sea solo un poco. Y esa transformación, ese cambio en la percepción, es el verdadero legado de Julián Santana Barrera y su isla de almas perdidas. ¿Te atreves a visitar la isla de las muñecas? Si lo haces, recuerda las reglas. Trata a las muñecas con respeto. No tomes nada que no sea tuyo, y si escuchas voces llamándote, tal vez sea mejor no responder.